Dice la gloriosa, bendita y santa palabra de nuestro Dios. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con su palabra. Inclinamos nuestros rostros. Amado Dios, es para nosotros un inmenso gozo, una inmensa bendición estar en tu casa y unidos a alabar tu santo y glorioso nombre, reconociendo y confesando que solo tú eres Dios y lo más hermoso, eres nuestro Dios y nosotros nos gozamos en tu presencia. Padre bendito, en esta noche rogamos, continúes bendiciendo tu iglesia y sosténla con la diestra de tu justicia e interven, oh Jehová Dios, en todo aquello que tú ves y sabes que pudiera afectar o atentar contra la iglesia, y en tu inmensa bondad pelea nuestras batallas visibles o invisibles, y pon la iglesia bajo la cubierta protectora y bendita de tus alas. Y llévenos adelante, firmes en la fe, con la mirada puesta en Cristo. Padre amado, bendice cada una de las familias aquí representadas y por favor extiende la bendición de los santos a sus hogares, a sus familias, y en una forma especial, mi Dios, para que nuestras familias podamos verlas caminar con Cristo. Clamamos en esta noche para que nos tomes, Señor, bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Y tu Espíritu, Dios, nos dé reverencia, atención, Señor, nos dé un corazón abierto. Que tu palabra influya, Señor, en nuestro diario vivir. Que influya, oh Dios, en nuestra manera de ser y nos ayude a visualizar con claridad y objetividad la dicha que tenemos como hijos de Dios. Toma, oh Dios, a este tu siervo bajo la dirección del Espíritu Santo y úselo para tu gloria. Te lo rogamos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Veníamos hablando de los propósitos de Dios en el reino milenial. ¿Qué tiene que ver eso con el creyente? Bueno, tenemos historia en el reino milenial, como veremos más adelante, pero la parte que deseo destacar es que antes que sucedan todas las cosas, Dios quiere informar a sus escogidos lo que ha determinado hacer. Y aún uno encuentra en la palabra del Señor profecías, aún en Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Ese versículo todavía no se ha cumplido.
porque aún hay un trabajo grandísimo aparte del que hace la iglesia, que se hará en la gran tribulación. Nosotros tenemos por desafío ir hasta lo último de la tierra con el evangelio. Pero después de tomada la iglesia, la labor de salvación continúa, solo que bajo condiciones diferentes, pero continúa. Y siempre la salvación será a través de la obra de la cruz. ¿Sí? Y Dios quiere informar todo esto al creyente. Por eso el creyente debe ser un lector de la palabra. Sí. La palabra informa, enseña, transforma, prepara, según la voluntad de Dios. Y por eso insistimos muchas veces que el creyente debe tomarse muy en serio su vida espiritual. Por favor, tómensela en serio. No sea un religioso más, que este mundo está plagado de religiosos. Y sería terrible que dentro de la iglesia del Señor todavía haya gente religiosa. Necesitamos gente temerosa que ame al Señor, que quiera seguir al Señor, que quiera obedecer al Señor, que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque entonces se verá la diferencia, pero también disfrutará cada creyente su vida espiritual. Dice el Apocalipsis 22, antes de leer, de entrar en los propósitos de Dios en el reino milenial, dice el verso 16, capítulo 22, verso 16, y yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Señor se ha tomado el tiempo de informar. ¿A quién? A las iglesias. Si usted aceptó a Cristo, es parte de la iglesia y la información que Dios da es con usted. Solo que Dios no enseñará a nadie que no se tome el tiempo para leer la palabra. ¿Sí? Cuando usted se convirtió a Cristo, Dios puso este santo libro en su mano. Recuerda, la primera Biblia que yo tuve era como la mitad de esta. Alguien me la hizo llegar al hospital donde estaba internado. Y allí empecé a leer la palabra. ¿Cuánto hace ya? 42, 43 años, por ahí anda la historia. Y nunca he dejado de leer la palabra. Y es que el asunto es, no importa cuánto usted sepa, es que Dios quiere que todos los días lea la palabra. ¿Sí? Y éntrele de rodillas, éntrele en el temor de Dios para que Dios le enseñe, no en sus capacidades, sino en el temor de Dios. Dice Jeremías 33:3, clama a mí. Es decir, póngate de rodillas, ore, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es que, hermanos, Dios quiere informar a la iglesia y Dios lo hace a través de este santo libro, a través de los mensajeros. Pero lo que oyes, por favor, déjalo que entre en el corazón, porque esa palabra pudiera tener dos rumbos, de aquí, o de aquí al corazón. Y necesitamos que la palabra se asiente en el corazón. El Señor nos viene hablando en nuestro estudio de un tiempo de 1000 años. Ese tiempo se está acercando. ¿Cuán cerca estamos? No sé. Pero una cosa sé, si Cristo viniera en esta noche, vienen seguidos 7 años de tribulación y terminados los 7 años de tribulación empezaría el reino milenial. Entonces podemos pensar que si Cristo viniera hoy, en un periodo de 7 años entraría el reino milenial.
¿Estamos entendiendo? Y entonces nosotros no nos preparamos para esas cosas, nos preparamos para la venida de Cristo. Dice allí el capítulo 22, verso 17. Y el espíritu y la esposa dicen que está ese clamor en usted. Yo venía hablando con mi esposa ahí, dando algunas vueltas, le decía yo a mi esposa, y saber que nosotros vamos en este carro y en cualquier momento viene Cristo y quién sabe qué pasará con el carro, porque nosotros nos vamos con Cristo, esa es la realidad. Y hermano, nosotros salimos de la casa, pero no sabemos si esa salida termina en el cielo, no lo sabemos. Nos preparamos para vivir un día y ponemos ese día en las manos del Señor, amén. Pero pudiera que termine ese día en la gloria, porque Cristo viene y la venida de Cristo está muy cerca. Y cada creyente debería anhelar, si usted es parte de la iglesia, está recibiendo la información de Dios. La iglesia es la novia del Cordero, la esposa del Cordero, y aquí dice que quienes integran la iglesia o integran la esposa del Cordero, dicen, ven. Amén, eso es lo que está leyendo, y la esposa dice, ven. Y luego dice, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga y beba. Venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Es decir, el mensaje está extendido. Si alguno ha entendido y necesita un Salvador, venga a Cristo Jesús, ¿verdad? Y entonces dice el verso 20, Juan, que estaba oyendo, que estaba escribiendo, dice la palabra del Señor, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué responde Juan? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y estamos hablando de Juan, está 2000 años atrás. Pero en tu corazón estaba preparado para la venida del Señor. ¿Cuánto más nosotros 2000 años después? ¿Estás preparado? ¿Anhelas que Cristo venga? Le decía yo a mi esposa, no hay nada en este planeta más importante para el creyente que Cristo venga. La palabra del Señor nos declara allí que hay un periodo de 1000 años, donde en ese periodo de 1000 años Dios tiene como propósito reivindicar a Israel entre las naciones. Ustedes ven que casi todas las naciones tienen actitudes y reacciones contra el pueblo de Israel, ¿sí? Hay veces uno oye los debates en la Asamblea Legislativa y oye ataques contra Israel. Porque eso sucede en todas las naciones. Y Dios formó ese pueblo a través de Abraham. Dice que lo llamó de Ur de los Caldeos y Abraham obedeció y siguió al Señor sin saber a dónde iba. Porque la obediencia simplemente obedece y cree a Dios. Cuando Dios llama para bendecir. Cuando Dios pide obediencia al creyente es porque busca lo mejor para el creyente. Y Abraham salió. Y luego Abraham tuvo un hijo, Isaac. Y luego nació Jacob. Y a través de Jacob se formaron las 12 tribus de Israel. Y así nace el pueblo de Israel. Y Dios le prometió una tierra. Y esa tierra ha sido objeto de conflicto desde que Israel existe. ¿Sí? Dios le prometió un territorio que nunca han tenido, pero que tendrán, porque Dios es fiel a sus promesas. Dios es sí, amén. Lo que Dios dice se cumple, lo que dice la Biblia se cumple.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la Escritura. Así es que lo que Dios ha determinado sobre este pueblo, como dije un día, lo vuelvo a repetir, brinque quien brinque, Dios determinó lo que tiene planeado hacer con Israel. Y dice la palabra del Señor en Isaías 49. Isaías 49, verso 22. Así dijo Jehová el Señor: he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas, y serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Como el rostro inclinado a la tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerán que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí, dice la palabra. Será quitado el botín del valiente y será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus carnes, y con su sangre serán embriagados. Aquí este versículo, aunque suena fuerte, escúcheme, está hablando propiamente de la batalla de Armagedón. Es un versículo que está ilustrando el juicio de Dios sobre las naciones por la actitud de las naciones hacia Israel, porque han sido despiadados. Tuvimos el honor de estar en un lugar que yo denominé la burbuja del niño. Propiamente no recuerdo cómo se llama ese lugar, pero es como estar en un espacio a cielo abierto donde solo ves las estrellas, ¿no? Un lugar gigantesco, lleno de luces. Y escritos los nombres de todos los niños que habían sido asesinados, especialmente, ¿cómo que se llama en esa época del Holocausto? Y era espantoso. Uno veía aquello y se conmovía. Niños que no tuvieron oportunidad, que no sabían, que no debían, que no tenían por qué vivir eso. Pero las naciones despiadadas, unidas, hicieron estragos y amontonaban y hacían montañas de los zapatos de ellos. Entramos a otro lugar que se conoce como el Museo del Holocausto, donde aparecían las listas de todos los nombres de las personas que fueron asesinadas en ese tiempo, incontables. Se asesinaron alrededor de 6 millones de judíos. Estamos hablando de algo espantoso, simplemente horrible y espantoso. Eso en un tiempo específico, pero ha sido una realidad de que Israel existe. Y entonces ese último versículo suena muy fuerte, pero es lo que Dios hará a aquellos que han atropellado a su pueblo. Dice también Isaías en Jeremías 31. Le agradezco a Dios el honor que me dio de poder estar allí, porque no es nada que he leído ni que me han contado, es algo que he visto con mis propios ojos.
Y uno veía eso y se conmovía. En el Museo del Holocausto yo me conmoví. Es imposible que no se conmueva uno de ver cómo el hombre puede hacer estragos del ser humano. Y el único que tiene potestad sobre la vida o la muerte es Dios, nadie más. Sí. Dice Jeremías 31, versos 31 al 37. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. ¿Está oyendo? Dios abre aquí su corazón en su sentir hacia Israel. El verso nos muestra que ellos han invalidado la ley. Ellos vendrán a un pacto con Dios muy diferente al pacto de paz que harán en el tiempo de la tribulación. Será un pacto eterno, de valor eterno, donde ya no habrá vuelta atrás sobre las cosas que han vivido. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré para ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Este versículo habla propiamente del tiempo de la conversión de Israel. Será glorioso. Yo creo que para Israel será un hecho sin comparación histórica. Poder reconocer a Jesucristo después de más de 2000 años como su único y suficiente Salvador. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos su nombre. Si faltaren, subraya ese versículo, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Y allí encontramos, amados hermanos, el deseo de Dios respecto a su pueblo, de cómo Él va a reivindicar a su pueblo sobre todas las naciones. Ha habido un debate en lo que toca a la tierra de Israel, especialmente sobre Jerusalén. Jerusalén ha sido motivo de discordia, donde por el valor que tiene esa tierra, no solo para judíos, sino para los árabes, hay un debate allí, una pelea, donde se quieren apropiar de Jerusalén. Y aún las naciones han osado negociar sobre Jerusalén. Y algunos han
tratado de defender a Jerusalén y se han metido en grandes problemas con todas las naciones. Por eso Dios dice que pondré a Jerusalén como copa de vértigo. De manera que dice allí la palabra del Señor, Sofonías capítulo 3. Capítulo 3, Sofonías, capítulo 3, versículo 20. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Dice Miqueas capítulo 2, porque todo el Antiguo Testamento está lleno de las enseñanzas de lo que Dios hará sobre su pueblo Israel. Dice Miqueas capítulo 2, versículos 12 y versículo 13. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas en bodra, como rebaño en medio de aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre camino delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos. Y a la cabeza de ellos, dice Jehová. Estamos hablando, hermanos, del acceso que tendrá Israel hacia lo que es la ciudad de Jerusalén. Cuando habla de puertas, está hablando de las puertas sagradas. Allí hay puertas que se han mantenido cerradas por años. Y esas puertas se han mantenido cerradas porque dice la Biblia, por allí pasó Jehová y su príncipe. Y se han mantenido cerradas y permanecerán cerradas hasta la segunda venida de Jesucristo. Que ya hemos hablado de que Él aparecerá en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos se parte y se forma un gran valle. Y pienso de allí hace el ascenso, baja y sube para entrar por las puertas de Jerusalén, que curiosamente quedan como en esa ruta, porque por ahí anduvimos nosotros en esa ruta. Allí nos tomamos algunas fotos frente a las puertas doradas. Por allí entrará Jesucristo delante de su pueblo. Eso enseña la bendita palabra de nuestro Dios. Dice también Isaías 42. Isaías capítulo 42. Versículos 1 al 6. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, Criador de los cielos y el que los despliega,
el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora en ella, y espíritu a los que andan por ella. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Y es un texto maravilloso. ¿Quién es el siervo de Jehová? ¿En quién reposa el Espíritu de Dios? ¿Quién traerá justicia a las naciones? Y está hablando de un tiempo en relación con Israel, porque toda la profecía principalmente apunta a la restauración que Dios piensa hacer de Israel. Y allí donde tuvimos la lectura bíblica, en Isaías 62, es un pasaje maravilloso. Usted lo leyó, ¿qué le parece? Lo volvemos a leer. Les dije que prestaran mucha atención porque es la expresión misma del inmenso amor de Dios hacia el pueblo de Israel. Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se irá más desolada, sino que te llamarán Ephzibah, que significa muy amada. Que tiene que ver con el amor. Y luego dice, además dice, y tu tierra Beula, que significa no desamparada. Y allí mismo el Señor lo explica, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás los que os acordáis de Jehová. No reposéis ni le deis tregua hasta que se establezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo que jamás dará su trigo por comida a sus enemigos. Normalmente Israel sembraba y la gente venía y saqueaba. Los enemigos venían y saqueaban en los tiempos cuando estaban poniéndose las cosechas. Entonces Dios dice a ellos que nunca más ellos van a ser saqueados. Dios es el seguro de su pueblo. Cuán importante es poner nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Aquí vemos el cuidado de Dios de Israel. Podríamos preguntarnos, ¿por qué no ha sido destruido Israel? Porque el amor de Dios está sobre ellos. Porque Dios lo ha protegido a pesar de que no han conocido la verdad. Pero ellos son temerosos de Dios, pero no conforme a ciencia. Dice Pablo en Romanos 10:1, no conforme a ciencia.
Y Pablo ora por la salvación de ellos, porque ciertamente dice que son temerosos de Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. Dios cuida de Israel. ¿Por qué Dios cuida de Israel? Porque Dios ha hecho promesas. Y las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Creen ustedes que Dios ha cambiado eso? Y cuando aparece Isaac, la misma promesa se la confirma Isaac. Y cuando viene Jacob, le confirma la misma promesa. Porque Dios es fiel a sus promesas. Gracias a Dios por eso. Aún la Biblia dice, y esto no para honrar la fidelidad, la infidelidad, sino la fidelidad. Porque la Biblia dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y dice una frase final, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios es inmutable. Dios decía, sus palabras son fieles y verdaderas. Por eso Israel no ha sido destruido, porque Dios lo ama. Dios lo cuida. Dios lo defiende. Ahorita decía en otro estudio que en estos días ellos han peleado con 7 frentes. Yo no sé, imagínese usted que tiene 7 que le quieren dar. ¿Ah? Y Dios los ha protegido. Ahorita se han metido hasta Damasco. Porque siempre los que se meten con Israel salen perdiendo. ¿Y por qué salen perdiendo? Porque Israel es la gran cosa, que tiene mucho que ufanarse. No, porque Dios es el Dios de ellos. Y Dios es fiel a sus promesas. Dice más allí la palabra del Señor, verso 9, sino que los que cosechan lo comerán y alabarán a Dios, a Jehová. Y los que la vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí, Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y lo llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Es lo que significan los términos que leímos allá atrás. De manera que, amados hermanos, encontramos que Dios desea reivindicar a Israel ante los ojos de todas las naciones y exaltar a su pueblo y a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Voy a saltarme ahí un detalle, lo vemos otro día. ¿Por qué a Jerusalén? Porque Jerusalén es la ciudad amada de Dios. Porque Dios decidió esa tierra y ese lugar como un lugar especial. Y por los siglos, Jerusalén ha sido un lugar especial, principalmente un lugar de adoración. Ahorita Israel no goza de ese honor, pero ahí está el muro de los lamentos. Por lo menos tienen acceso al muro de los lamentos. Yo no sé cómo Dios resolverá el asunto de la cúpula que hay allí, porque ese asunto debe ser resuelto y estoy seguro que lo resolverá Dios. Ese asunto debe ser resuelto porque debe ser construido el tercer templo. ¿Cómo lo hará Dios? Yo no sé. Él es todopoderoso, nada es imposible para Él. Y brinque el que brinque, Dios hará lo que ha determinado. Y Dios ha escogido a Israel para bendecirlo. Y a través de él, Israel ha sido de bendición. Porque la palabra viene a través de Israel. El Mesías vino a través de él. Las promesas de Dios
para los santos se dan a través de Israel. ¿O no se lo dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. Y usted y yo somos parte de la bendición de Dios que Él prometió a Israel. Por eso le doy un consejito: ore por Israel. No se deje prejuiciar por la actitud de las naciones, sino que ubíquese a la luz de la palabra y entienda que Dios ama a Israel y hará lo que usted y yo hemos leído en esta noche en favor de Israel. Manténgase usted fiel al Señor. Dios quiere que esté informado, que despierte usted en su corazón la necesidad de predicar el evangelio a otros, porque el tiempo es corto. Usted tiene el conocimiento necesario de las cosas que vienen, y eso es un conocimiento que puede ayudar a persuadir a otros. Ore por la salvación de otros. No solo ore por la paz de Jerusalén, sino por la salvación de otros. Dentro de mi oración diaria a Dios por Israel, le pido a Dios: da tu paz sobre Jerusalén. Convierte, oh Dios de los hebreos, a Jesucristo los que han de ser salvos. Libre a Israel de sus enemigos y ponlo bajo la cubierta protectora y bendita de tus alas. Todos los días esto está en mis oraciones, porque debe ser el sentir de los santos por ese pueblo maravilloso a través del cual Dios se ha revelado a la humanidad. Que el Dios Altísimo les siga bendiciendo.